experiencias reales, técnica pura de quienes dominan el escenario. Arrancamos el arte del rugido, aquí en Music Factory Records. Buena cabros, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo del arte del rugido aquí en Music Factory Records. El día de hoy estoy muy bien acompañado de Jorge Young de Before Breathing. Buena cabros. Bienvenido. Gracias, chicos. Chiquillos, ustedes saben, acá se habla sobre distorsiones vocales, así que vamos a partir. Jorge, bienvenido a este programa, a la casa de las distorsiones vocales acá. Cuéntanos, ¿cómo parte tu carrera? ¿Cuál es tu primera interacción con las distorsiones vocales? Bueno, la primera interacción que tuve fue, alrededor de los 18 o 19 años, que partimos un proyecto con un amigo, un vecino en realidad, de donde yo vivía, y comenzamos ensayando en la casa de un primo, y se dio que él tenía una batería, y comenzamos como a ensayar, yo conociendo nada de música, realmente no tenía mucha conciencia como de lo que era cantar o tener una banda o ese tipo de procesos. Generalmente éramos como amigos que escuchábamos música, entonces se dio que al primo de mi amigo David le compró una batería y empezamos como a ir a ensayar a su casa. Y ahí partió como esto como de, oye, falta un vocalista, ¿y alguien va a cantar? Entonces como que ahí me tiré y dije, ya voy a probar. Al principio mal, o sea, era muy... nada de técnica, cero conocimiento musical. Cero experiencia, entonces fue súper complejo, pero a la vez fue súper divertida. Se trata como de comenzar a grabar y a ensayar y a meter bulla, pero parte como desde esa época, ya ahí como probando un poco, Explorando tu tracto vocal. exactamente, como ir conociendo un poco de qué se trataba esto, o sea, y viendo si es que me la podía finalmente, porque fue como casi, ya, no hay nadie más que canta. Entonces, ya, listo, y te la jugaste. Sí, partió de esa manera y al final como que funcionó, fuimos practicando, ensayamos, me empezó a gustar, me llamaba la atención, me entretenía, que era como lo básico, pero después ya comenzamos como ya a generar como ya más lazos, empezamos a profesionalizar un poco, de hecho incluso grabamos en estudio como del Inhub que estaba en esa época. Y eso también nos impulsó mucho como para seguir y ahí me metí como de lleno ya a ser vocalista de una banda. Ya, perfecto. Entonces una exploración hasta que en algún momento encontraste tu propia identidad y te lanzaste. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a partir con unas preguntas que te tengo, Jorge. Súper. ¿Cuánto tiempo te tomó sentir dominio sobre tu distorsión? Uy, eso igual tomó bastante tiempo. Yo creo que al principio era más un gato gritando en la ducha o no sé, en la calle. Pero poco a poco fui como trabajándolo, igual con ayuda de los chicos de la banda, como podría cantar de esta forma, podría hacer esto. Teníamos harta influencia en esa época de mucho black metal, y entonces el tema de los screams, de cómo controlar la voz, la respiración y todo eso, se fue dando de a poco. Ya, pero yo digo así como ya un poco más armado, unos 2 años yo creo que tomó como ya tener como una identidad vocal. Ya, donde ya encontraste tu propio timbre, ¿cierto? Sí. A raíz del feedback de tus compañeros, ¿cierto? Mira, podríamos ir por este registro según la música, ¿cierto? Porque aquí también nosotros tenemos que entender que nuestro canto también es energía. Por lo tanto, eso va muy de acuerdo a la musicalidad de lo que queremos generar. Por lo tanto, ahí pudiste crear tu identidad vocal. Sí, de alguna forma se fue como desarrollando de esa manera. Perfecto, súper. ¿Cómo manejaste la frustración en las primeras etapas? La frustración. Creo que utilicé la frustración muy a favor de la música. Cuando no podía como lograr ciertas cosas o ciertas voces. También muy amateur con el tema de escribir letras, de generar los fraseos, de poder armar como las composiciones. Había mucha frustración porque, claro, no pegaba, no salía. Entonces ahí fue como, fui como trabajando un poco, escuchando bandas, entendiendo cómo ellos formulaban un poco las estructuras. Generalmente no me frustré, no fue con mucha frustración, pero sí como que traté de copiar o emular ciertas cosas. Perfecto. Cuando no entendía algo decía, escucha, pero ¿por qué, cómo canta así este tipo? Ahí la escuchaba la banda, entendía hasta dónde llegaba el grito o qué tipo de cambio hacía, el tema de la respiración, y ahí me fui como un poco apegando como a eso. Bueno, o sea, todo el mundo igual tiene referentes, ¿cierto? Sí. En donde uno saca las líneas melódicas, más o menos también siempre encerrado en un
género musical, ¿cierto? Sí, bueno, eso- El metal, el death metal suena así por esto, ¿cierto? Tiene sus recursos, Sí, pues sus ciertas tópicos. características bien importantes. Entonces Exacto. nosotros escuchábamos mucho black, mucho sueco, entonces como ahí nos íbamos como pegando un poco a eso. Ah, súper. ¿Qué diferencia ves entre alguien que progresa rápido o alguien que se estanca? ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un recurso que es difícil de sobrellevar? Yo creo que la motivación parte también mucho por el grupo, o sea, por cómo tú estás generando como esta cofradía entre amigos, esto se va potenciando, porque no nace como tú, ay, quiero ser vocalista, no, hay mucho de la amistad, de este juego, de esto que al principio uno cuando era más joven veía la música más como para divertirse, Ujú. ¿ya? Entonces, de alguna forma, yo creo que eso es una motivación súper importante y no sé si va por el lado como de, no sé, generar algo como potente o comercial o venderlo. Es más que nada se va dando como más en ese nicho, como en ese grupo se va dando como esta energía, esta gana como de ir haciendo cosas. Ya, perfecto. O sea, siempre la motivación por delante. O sea, Sí. si yo veo que tengo un problema con algún recurso que yo, por ejemplo, tenga que emplear, ¿cierto? Ojalá no perder el norte, ¿cierto? Seguir dándole, perseverar, Sí, ¿cierto? Y tratar de manejar siempre de manera informada, que es algo muy importante, ¿cierto? Que muchas veces uno se tiende a perder. Quiero generar cierto tipo de color, no sé cómo hacerlo, me puedo dañar. Entonces, en ese sentido, la motivación, que es lo que yo recojo, ¿cierto? Es un pilar fundamental para poder perseverar, ¿cierto? Sí. En No, el- que, claro, tiene que ver con, claro, quiero mejorar esto, quiero ir cambiando y también por eso te decía, los compañeros también es como importante como que eso se vaya como mejorando y reforzando. y potenciando Sí, siempre. sí, exactamente. Súper. ¿Qué tan importante es grabarse y escucharse durante el aprendizaje de tu distorsión vocal? Claro, tener la referencia es súper importante porque de alguna forma entiendes cómo lo estás haciendo, puedes entender tus errores o cómo están mejorando. Yo te comentaba anteriormente que yo no soy una persona que generalmente ensaye mucho o que esté trabajando mucho sobre mi técnica vocal. Creo que es algo como lo hablamos, se fue dando en el camino y fui como desarrollando ya mi tono, Tu mi memoria timbre. muscular. Exactamente. Pero sí, yo recomiendo siempre que los vocalistas se cuiden la voz, que haya un trabajo como bien importante. Pero claro, al menos en lo personal me pasó de esa forma que fui generando como mi propio tono, fui descubriendo un poco algunas cosas y fui como mezclándolo ahí con harta influencia. Perfecto. Súper. Oh, se fue. A negro. Se el nos fue el computador. PC. Ahí volvió, ahí volvió. ¿Qué consejo le darías a alguien que compara constantemente su sonido con otros vocalistas? Es bueno y malo. Es bueno tener referencias siempre. Es malo querer imitar mucho quizás algunas cosas. Porque claro, ahí terminamos cayendo un poco en repetir mucho y no hay mucha innovación. Una ahí- identidad. No, claro, es importante conservar como nuestra propia forma de canto, nuestra propia experiencia. Porque obviamente cuando nosotros estamos cantando, estamos proyectando cosas que son internas, que quizás Claro. no tienen que ver y no conectan necesariamente con otro tipo de vocalista o experiencia de vocales o ese tipo de cosas. Súper. ¿Cuál es el error mental más común al entrenar distorsiones para ti? El error mental, yo creo que ahí juega mucho el tema el problema de la poca confianza. Mentalmente yo creo que igual nos entrampamos mucho de repente en no creer que nosotros podemos lograr cosas. O restringirse quizás a probar cosas nuevas. Quizás acostumbrarnos solamente a un tono de voz, a un estilo. A un resultado. Claro. Y no variar mucho, no quizás, pucha, puedo hacer un scream, o puedo gritar más alto, o puedo, quizás, esta parte puedo hacerla más potente, o puedo transmitir distintas emociones a través de distintas formas. Entonces no hay que limitarse, idealmente como ir probando y dejar como abierta esa puerta como al conocimiento. A la innovación, ¿cierto? A la versatilidad Sí, exacto. de esta hermosa herramienta. Va aprendiendo muchas cosas en el camino. Eso. ¿Qué rol juega la paciencia en el desarrollo de una técnica vocal para ti? La paciencia es fundamental, pero claro, idealmente es ir trabajándolo, no frustrarse, no llegar como ya no puedo cantar esto, no lo voy a hacer más o lo voy a dejar hasta acá o no puedo mejorar esta técnica vocal. Idealmente como ir teniendo esos resguardos como de salud mental, de no frustrarse y no de repente
mandar toda la cresta, porque hay muchos vocalistas que son muy buenos y que han potenciado su música, pero de repente como no pueden lograr ciertas cosas, como que se frustran y finalmente dejan la música o dejan de ir probando o de innovar o de generar otras cosas. Claro, se sienten estancados, ¿cierto? No me sale, este famoso no me sale, ¿cierto? Sí, que es lamentablemente, creo yo, para nosotros, el que cierra muchas puertas, ¿cierto? Sí. No me sale, por lo tanto yo aquí no paso, no encuentro la forma de poder llegar Exacto. a ello. Y ahí Entonces, nacen los guitarristas. y ahí te haces baterista. Ahí te haces baterista. Te haces el más necesario. Perfecto. Bueno, para cerrar, Jorge, si una persona siente que no nació para esto, ¿qué consejo clave le darías para que no abandone su sueño? Si una persona siente que no nació para esto, yo creo que eso se siente. Es muy profundo. De hecho, lo conversamos abajo con unos músicos que decían, cuando esto te llama o la música te llama, no la puedes dejar. Ya es algo que ya puedes decir, no, ya me aburrió, me tiene chato, me tiene cansado, pero finalmente eso... uno puede repetir esas frases, pero finalmente esto te llama y cuando te gusta la música y te gusta el arte y te gusta, y más que nada expresar, porque los vocalistas tendemos mucho a externalizar todo lo que tenemos dentro, tanto en nuestras letras, tanto en la forma como nos cantamos, como proyectamos nuestras cosas, tiene que ver también con nosotros mismos y cómo nosotros nos estamos mostrando ante el mundo. Es algo súper, es muy particular. Es muy profundo también. Sí, no, más que hacer grito o ruido, tiene que ver mucho con las emociones. Tiene que ver mucho con lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos mostrarle al mundo, lo que estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo y cómo vemos el mundo, tenemos nuestra percepción y es súper importante que lo mantengamos y que sea parte fundamental. Súper. Chiquillos, con eso nos despedimos. Bienvenidos nuevamente a el cuarto capítulo que estoy diciendo al Data Negro, Alex. ¡Ay, bueno, enredado! Hermano, vuelta. Ya, chicos. Adiós, chiquillos. Muchas gracias, Jorge, de Before Reading, ustedes por la estar acá invitación. en Music Factory Records. Esto fue el cuarto capítulo de... El arte del rugido. Y el arte del Adiós. rugido. Aprendiste de los mejores. Ahora te toca a ti. Esto fue el arte del rugido en Music Factory Records.